Antes de comenzar el mensaje, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos han escuchado el discurso del presidente Javier Milei? ¿Muchos? Casi todos, ¿no? Bien, bien. ¿Y a cuántos le pareció que fue así de cortito? Que fue rápido, fue como nada. Se pasó el discurso rapidísimo, ¿no? ¿Pasó? ¿Saben cuánto fue el discurso? 70 minutos. 1 hora y 10 minutos. Pero nos tenía a todos con los ojos abiertos, ¿no? Los chicos venían y me decían, está hablando el presidente, está hablando el presidente, y hacían ruido, baja el volumen. Y queríamos escuchar, nos tenías a todos allí atentos, estábamos expectantes de qué era lo que iba a decir el presidente, qué es lo que iba a pasar con el país. A todos nos importa, a todos nos compete porque vivimos acá y todos nos vemos afectados bajo las decisiones y bajo el gobierno y bajo todas las cosas que suceden. Así que estuvimos 1 hora y 10 así. Está bien. No tiene nada de malo eso. Pero la pregunta es, ¿por qué no podemos estar así de expectantes cuando se predica, se expone la verdad de Dios los domingos en la iglesia? Amén. ¿Por qué es que los sermones en la iglesia, que son quizás de 1 hora 50 minutos, por qué no es que se pasan así como nada cuando nos ponemos a escuchar? Por el contrario, muchos empezamos a cabecear, nos distraemos, empezamos a pensar en cualquier cosa. ¿Cuándo va a terminar el mensaje? Oh, qué largo que se hizo, estuvo bueno pero relámpago. ¿No? 1 hora y 10. El presidente hablando de este reino terrenal. Y cuando a veces escuchamos del reino celestial, nos dormimos. Ojalá que nuestra disposición cada domingo para escuchar las cosas del reino celestial sean las mismas que nuestra disposición para escuchar las cosas de este reino terrenal. Ojalá fuese así. Ojalá tengamos la misma disposición para escuchar la verdad de Dios y decir, porque también te importa, debería importarte, debería interesarte, porque cada mensaje debe afectar tu vida. Y eso debería ser cuando los chicos te hablan, está hablando, está predicando. O estar, quiero más de la palabra, quiero más del mensaje de Dios. Bien, sin más introducción. Vimos que estamos viendo en realidad el Sermón del Monte ya hace algunos domingos atrás, y vimos que el Sermón del Monte es como la constitución del reino de Dios, que debe gobernar en cada corazón de los súbditos del rey. Y como primer lineamiento que debe regir nuestras vidas, vimos la humildad de espíritu. Un hijo de Dios, un creyente, un súbdito del rey, debe ser humilde de espíritu. El segundo lineamiento que debe regir en los súbditos de Dios, en nuestras vidas, es la profunda tristeza por el pecado. Tristeza por el pecado propio y tristeza por el pecado de los demás. El tercer lineamiento que debe regir en nuestras vidas es la mansedumbre. Tener el poder interno bajo control. Tener el poder dominado, controlado, para expresarnos de una manera adecuada en el mundo en el que nos desarrollamos, en el mundo en el que nos desenvolvemos. Hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 5, versículo 6. Acompáñenme allí, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de Dios, porque ellos serán saciados. Nuestro título es hambrientos de justicia. Hambrientos de justicia, y nuestro tema es sedientos de Dios. Así deberíamos andar los creyentes y así debería estar este mundo, hambriento y sediento por oír las verdades refrescantes de la palabra de Dios. Pero en nuestros días vemos a muchos tener hambre por montones de cosas. Hay hambre de poder, hay hambre de autoridad, hay hambre de éxito, hay hambre por una mayor comodidad, hay hambre y sed de felicidad, por tener dinero y por tener todas las cosas necesarias en esta vida. Lo vemos en los altos funcionarios de los altos cargos públicos. Lo vemos en la política, lo vemos en los empresarios, lo vemos en los obreros, lo vemos aún en los jovencitos que están siendo educados y están siendo preparados para correr tras todas estas cosas en su vida. Son educados y preparados para correr tras todos los placeres de este mundo, para tener hambre y sed por el éxito, hambre y sed por la autoridad, hambre y sed por el dinero, hambre y sed por el placer. Para eso nos educan y a eso vamos. Ahora, ¿cuántos cristianos, cuántas personas tienen hambre, están hambrientos y están sedientos de Dios? ¿Cuántos? Isaías 55, no hace falta que lo busquen, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vengan, compren de mí lo que les es necesario para su vida. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué el mundo está hambriento y sediento por las cosas que nunca los van a saciar? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El hambre y la sed son dos condiciones trágicas que sufre gran parte de la población en el mundo. Pero este hambre voraz, este hambre insaciable de la mayor parte de la población son por cosas equivocadas, son por cosas erróneas. Y Dios nos invita en esta hora a cada uno de nosotros que hoy estamos aquí, nos invita a poner nuestra atención en lo que verdaderamente importa para tu alma, lo que verdaderamente es importante para ti, en lo que verdaderamente debes despertar el apetito. Debes estar sediento y hambriento por una sola cosa, y ese es Dios, esa es su justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este deseo de justicia en algunos creyentes, porque no es en todo, lamentablemente, para tristeza, para vergüenza lo digo, tan solo en algunos creyentes que, por no decir quizás podemos contar con los dedos de nuestra mano, tienen hambre, verdadera hambre y sed de justicia. Ese deseo es real. Es real, como el hambre y la sed son reales en nosotros. Cuando empieza a agarrar el hambre, eso es real. No es mentira. De igual manera, este deseo de justicia es intenso, como el hambre y la sed son intensas en nuestra vida.
Esta justicia, este deseo de justicia, es una fuerza que nos toma. Como el hambre y la sed, se transforman en una fuerza que también toman nuestra vida. Este deseo puede ser doloroso, este deseo de justicia, así como también el hambre y la sed pueden ser dolorosos para muchas personas. Y esta clase de hambre profunda en nuestra vida no puede ser satisfecha con tan solamente un bocado. No me basta. No me basta con tan solamente, y lo voy a explicar de esta manera, no me basta con levantarme en la mañana de un día y leerme tan solamente un versículo, no me basta. ¿Sabes por qué te basta? Porque no tienes hambre y sed de la justicia de Dios, porque no estás sediento de Dios, y por eso es que tú puedes pasar días sin leer la Biblia, puedes pasar días sin orar, puedes pasar días sin venir a la iglesia. Pero saben, el que está hambriento y sediento se levanta y quiere la palabra. Y no me conformo, Dios, quiero que me hables, quiero que me digas, quiero que me enseñes, quiero que me moldees, quiero que me cambies. Esa es una persona hambrienta y sedienta de Dios. Jesús dijo esto en una cultura que sabía lo que era el hambre y la sed. Y no solamente eso, esa cultura lo sabía, sino que también Jesús mismo sabía lo que era el hambre y la sed. Él pasó un ayuno de 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber nada en el desierto. Es cierto que ha habido hombres a lo largo de la historia que debido a el hambre y la sed que tenían de Dios, han pasado grande hambre y gran sed, corporal y espiritual. Sí, cientos de hombres y mujeres, años anteriores, años pasados, muchos años atrás, han pasado y han experimentado lo que es el hambre físico y el hambre espiritual. Pero el hombre moderno, nosotros, nos encontramos tan distantes de las necesidades básicas del hambre y la sed, porque es cierto, decimos, sí, el país está empobreciendo, es cierto, no me alcanza para llegar a fin de mes, pero no te mueres de hambre. No te mueres de sed. Aún hay pan en la mesa, aún hay agua en tu mesa. No conocemos verdaderamente lo que es que se te pegue la piel, la carne a los huesos por sufrir el hambre y la sed. Esta sociedad moderna no conoce y por lo tanto también se le hace difícil entender o sentir hambre y sed de justicia de Dios. Porque no tenemos hambre y sed en este mundo, en las cosas físicas de nuestro cuerpo, entonces tenemos hambre y sed de todas las cosas que se nos presentan. Hambre y sed de gloria, hambre y sed de éxito, hambre y sed de poder, hambre y sed de riquezas, hambre y sed de todo lo que nos beneficie. No entendemos lo que es. Amós 8 dijo, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Van a tener hambre, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Van a venir tiempos en que las personas estarán sedientas y hambrientas por escuchar la palabra de Dios. Y lamentablemente para muchos será tarde. ¿Saben una cosa? Un juicio de Dios es quitar a los pastores. ¿Saben eso? Una manifestación de amor es poner pastores en las iglesias. Cuando Dios empieza a emitir juicio, empieza a quitar pastores de las iglesias. Y el pueblo queda sin pastor, y el pueblo queda desamparado, el pueblo queda sin guía.
El Señor dice, van a haber tiempos en que va a haber hambre y sed, no de pan y de agua, sino de la palabra de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿dónde está, oh hermano? ¿Dónde está ese hambre de oír la palabra de Dios? ¿Dónde está, oh creyente, esa sed por estar más cerca del Señor? ¿Dónde está, oh iglesia, ese hambre y esa sed de justicia de Dios en tu vida y en este mundo? Escucha bien, mi querido, porque espiritualmente prósperos son aquellos que tienen hambre y sed de Dios, no los que tienen hambre y sed en las cosas de este mundo. Espiritualmente prósperos, herramientas útiles, bendecidos, enaltecidos, glorificados por Dios, son las personas que tienen hambre y sed de Él. Si no estás hambriento de justicia y deseando más a Dios, entonces estás próximo a la bancarrota espiritual. Entonces estás próximo a quedar fuera. Nuestro primer encabezado, nuestro primer punto en esta mañana es hambrientos y sedientos de Dios. Quiero que nos llevemos esto. Hambrientos y sedientos de la justicia de Dios. El tener hambre nos habla de sufrir. Cuando una persona tiene hambre, sufre. Y eso es lo que nos está dando a entender. Nos habla de aquellos creyentes que sufren en su vida por las injusticias propias, por las injusticias ajenas. Sufren al ver cómo las personas desechan a Dios y abrazan todo tipo de injusticia para beneficio propio. Esas son esas personas que tienen hambre y sed de justicia. Sufren. Por eso es que este pasaje está conectado con los anteriores. El que es humilde de espíritu reconoce su condición. El que llora por sus propios pecados y por los del mundo. El que tiene bajo control el poder para desenvolverse correctamente. Esas son las personas que tienen hambre y sed de justicia. Esas son las personas que sufren porque se esfuerzan, tratan de contenerse, tratan de controlarse por el poder de Dios para vivir como es acorde. Ven el pecado y lloran, ven lo suyo mismo y dicen, Señor, cámbiame. Ven al mundo ir en contra de Dios y se postran delante de Dios. Esos son los hombres que tienen hambre y sed de la justicia. Isaías 29:8 nos dice, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña. A estos hombres, a estas personas que simplemente corren tras su propio beneficio. Le sucederá como aquel que tiene hambre y sueña y le parece que come en el sueño. ¡Qué rico! Y se deleita en ese sueño porque se está comiendo un banquete. Pero cuando despierta, su estómago está vacío. Era solo un sueño. Sucederá como aquel que tiene sed y sueña. Y le parece que bebe. Pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Ellos desean. Ellos sueñan con todas las cosas de este mundo. Y quizás tú, amigo mío, amigo, quizás tú, creyente, también estás enredados en lo mismo, soñando y corriendo y esperando aquellas cosas, pero aún se encuentran en la misma realidad, porque todas esas cosas nos llenan, nos sacian la vida del hombre. Esta palabra hambre aparece por primera vez en Génesis 41. Allí en Génesis 41 se menciona que se sintió hambre en toda la tierra. Es la historia donde José estaba a cargo en el gobierno de Faraón en Egipto. Hubo hambre en toda la tierra y la gente tenía que, a causa de la escasez que había,
tenían que dirigirse hacia Egipto para poder comprar algo, porque se morían. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la población sedienta y hambrienta? Toda la tierra, nos dicen las Escrituras, que comenzaron, en primer lugar, a desesperarse. Hay hambre, hay sed, nos morimos. La población empieza a desesperarse a causa de la escasez. En segundo lugar, empezaron a preocuparse, no solamente desesperarse, sino preocuparse por lo que les vendría, qué es lo que va a pasar. Y no solamente eso, sino que les invadió un sentimiento de tristeza a causa de los sufrimientos. Había falta de trabajo por el hambre, había enfermedades, la gente deliraba, había inflación, porque los precios comenzaban a subir, había delincuencia, había violencia, había muertes. Y esto es lo que hay hoy en día. Esto es exactamente lo que hay hoy en día, pero no por falta de pan y por falta de agua, mis hermanos. Lo lamento, pero no es por falta de pan y de agua, sino por falta de buscar la justicia de Dios. Por cuanto no hay justicia de Dios en las vidas, así se encuentra la humanidad. El país se ha corrompido por los gobernantes, los políticos, los funcionarios corruptos. No todos son iguales, gracias a Dios. Pero muchos comenzaron en corrupción, incurrieron en la injusticia solamente para saciar su ambición de poder. Comenzando desde lo alto, eso se ha llevado hacia abajo, y la sociedad también lo hace. La sociedad también busca la injusticia para su propio provecho, para su propio bien monetario y de comodidad. Así es como está la sociedad, dejando hombres en la calle, personas en las calles, dejando una sociedad delirante porque están en delirio. La gente se ha vuelto a la locura. Hay delincuencia, hay violencia y hay muertes. Y terminamos con una sociedad desesperada, una sociedad preocupada y una sociedad inmersa en el sufrimiento, inmersa en el dolor. Como en los días de Génesis, solamente que en aquellos días era por falta de comida de verdad. En estos días es por falta de la justicia de Dios en las vidas. Esta generación necesita tener ferviente hambre y sed de la justicia de Dios. Hermanos, este es un llamado de Dios. Un llamado de Dios a la justicia, un llamado de Dios a vivir como Él manda, un llamado a despertar ese hambre. ¿No hay hambre? No lo hay. Bien, despiértalo. Despierta ese hambre en tu vida por la justicia de Dios, por la verdad de Dios, por la rectitud, por la integridad, por la santidad. Es necesario que te esfuerces en despertarlo, porque el mundo lo necesita. El mundo necesita ver justicia de Dios en ti. El mundo conoce solamente la injusticia. Y nosotros podemos hacer la diferencia a través de la justicia de Cristo en nosotros. Recordemos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que nos dice Efesios. Y así nos encontrábamos muchos de nosotros, hasta que la gracia de Dios nos lavó, nos limpió, nos compró, nos salvó. Pero el mundo está muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿Cómo podemos los creyentes seguir caminando en injusticia? ¿Cómo podemos los creyentes tener hambre y sed por las cosas de este mundo cuando el mundo pecador está camino a una muerte segura? ¿Cómo podemos ser tan egoístas para simplemente querer saciar nuestra hambre y nuestra sed mundanal? No es lo que el Señor manda. No solamente
el mundo está muerto en sus delitos y en sus pecados, sino que también el diablo tiene a la humanidad esclavizada para sus deseos. Nos dice Segunda de Corintios, no hace falta que lo busquen, se los leo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así está el diablo. La sociedad está muerta en delitos y pecados. El diablo sigue haciendo de sus festines, engañando y cegando a la humanidad para que nunca le resplandezca la luz del evangelio. Y gracias, dice el Satanás, gracias, dice, por esos creyentes mundanales, gracias que me ayudan, que están hambrientos de lo que yo le ofrezco. Pero no solamente muertos en delitos y pecados, Satanás cegando al mundo para que no le resplandezca la luz, sino que a su vez la ira de Dios se desata desde el cielo contra toda la humanidad. En Romanos nos dice, Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El mundo muerto en delitos y pecados, Satanás cegando a la humanidad, la ira de Dios que se desata contra la humanidad por la injusticia. Pero Dios decidió establecer su justicia en Jesús para traer una reconciliación, para traer una salvación, para traer un cambio a tu vida, a esta sociedad, a este mundo. En Romanos 5 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz, oh bendita paz, que solo viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien Él fue el sacrificio, el precio, el cordero inmolado, el mediador, para aplicar la justicia en tu vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¡Qué gran amor! Muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El Señor ha venido a traer y a poner, a derramar su justicia sobre nuestra vida. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer. Y gracias a la cruz de Cristo, Él es nuestra justicia. Y conforme a esa justicia, tú y yo debemos vivir. Conforme a la justicia de Dios, tú y yo debemos vivir. Así es como debemos caminar. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama mi alma por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista muestra: estoy sediento y hambriento de tu presencia. No corras, hermanos, por las abundancias y las saciedades de este mundo terrenal. No te apresures a correr y a buscar todas estas cosas. Haz lo que debas hacer. Sí, debes trabajar, trabaja. Desarróllate en este mundo en lo que tú tienes que hacer. Pero no corras en busca de Él. Corre tras el pan y el agua del cielo que pueden saciar tu alma. Corre tras la justicia divina. Corre tras la justicia de Dios.
No puede ser, todavía no me entra en la cabeza y aún pienso, son incrédulos. Cuando un creyente va a comprar algo y le dan un vuelto de más, y se dan cuenta y se lo llevan, ¿qué clase de injusticia es esa? Si la justicia de Dios está en ti, ¿qué clase de injusticia estás aplicando? Es una aberración para un creyente hacer algo así. Cuando encuentras una billetera y tiene el dinero y sabes que se le cayó a alguien, o lo has visto y tiene el documento, es tu deber, es justicia devolverlo. Proceder adecuadamente, proceder correctamente en este mundo. Que el mundo vea que en medio de su injusticia hay justicia en uno. Hay justicia en mí. El mundo puede ser injusto, pero yo voy a seguir la justicia de Cristo. Corre tras el pan y el agua que pueden saciar tu alma. Entiendo porque yo corrí tras esas cosas. Corrí con afán, con mucho afán. Corrí para obtener plata. Ahorraba y guardaba y trabajaba para obtener dinero, para vestir las mejores ropas, la mejor ropa de calidad, de marca, para poder gustar todos los placeres que me ofrecía el mundo. Corrí tras esas cosas porque esas cosas buscaba, pero nunca me llenaron. Y ¿saben una cosa? Les voy a dar un secreto. Nunca me llenaron a mí, nunca van a llenar a nadie. Nunca van a llenar a nadie. Le dijeron entonces a Jesús, ¿qué serían pues los fariseos y las personas que estaban allí? En Mateo 6. ¿Qué serían pues entonces tú o haces tú para que veamos y te creamos? Para que podamos ver y creer que tú eres el Mesías. Que tú eres quien dices ser. A ver, que tú nos puedes mostrar verdaderamente qué obra haces. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. No os dio Moisés el pan, nos dio a comer, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan que va a saciar tu alma. Ese es el pan cristiano, creyente, hijo de Dios. Ese sigue siendo tu pan, aunque ya eres salvo. Porque muchas veces pensamos, no, pero yo soy salvo. Ese es tu pan de cada día, Cristo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Queremos ese pan que sacia. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo te voy a saciar. Yo te voy a llenar. Yo te voy a dar lo que tú estás necesitando en este mundo. Estamos buscando en el mundo porque Cristo no es suficiente para ti. Buscas en el mundo porque no estás completo en Cristo. Pero el Señor dice, yo soy el pan que tú estás necesitando. Yo soy el que te va a saciar porque soy suficiente. Porque en mí estás completo. En mí puedes estar satisfecho. Jesús no solo es el pan de vida, también es el agua de vida. Jesús le dijo, si creyeres, ríos de agua viva correrán por tu interior. Yo soy el agua de vida. No solamente Jesús lo dijo, Pablo también lo afirmó. Y Pablo dijo que nos ha dado a todos a beber de un mismo espíritu. Nos ha dado de beber esa misma agua, ese mismo espíritu. Jesús es la fuente de vida y nos dice que en el Apocalipsis, cuando estemos en la presencia de Dios, ya no habrá hambre ni habrá sed. Estaremos satisfechos con él. Así como Jesús
satisfizo el hambre de las multitudes. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él promete satisfacer nuestra hambre y promete satisfacer nuestra sed de aquellos que anhelan la justicia de Dios en su vida. Él promete satisfacerlo. Si Él pudo alimentar a una multitud de 20.000 personas con pan y pescado, Él puede alimentar tu espíritu. Él puede saciarte y llenarte en todo lo que tú estés atravesando y pasando en esta vida. Ahora, ¿cómo se expresa por sí misma en nosotros esta sed y este hambre de justicia? Bien, se expresa de esta manera, en que queremos hacer aquello que se conforma al carácter de Dios. Se manifiesta la justicia de Dios en mí, en que yo simplemente quiero hacer todo lo que se conforma al carácter de Dios. Quiero vivir y hacer como Dios quiere y me manda. Eso muestra que la justicia de Dios está en mí y se manifiesta en mí, porque ese es mi camino. Romanos 6:18 nos dice, libres del pecado, ahora esclavos o siervos de la justicia. Si fuiste libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte, tú ahora eres un siervo de la justicia divina. Tú ya no puedes estar corriendo hambriento y sediento por las cosas del mundo. Tú debes estar hambriento y sediento por la justicia de Dios. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado, a la injusticia. ¿Cómo pueden estar presentándose ustedes participando de la injusticia de este mundo? Por el contrario, libertados de la esclavitud del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, somos siervos de la justicia, debemos presentar nuestros miembros a la justicia de Dios, como vivos de entre los muertos. Así es como tú y yo debemos caminar. Debemos querer ser santos. Debemos desear continuar caminando sin salirnos de la justicia de Dios. Debe estar ese anhelo de ver la justicia de Dios promovida en este mundo pecador. Me imagino que quieres que tu familia se convierta a Cristo. Anhelas y deseas que tus compañeros conozcan al Señor. Anhelas y deseas que aquellas personas que hoy van camino a una condenación se vuelvan a Cristo. Vivimos en constante injusticia en este mundo. Y eso se hace un patrón en nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a ver lo malo, estamos tan acostumbrados a ver la ventaja, a ver ese mal proceder de las personas para obtener lo que quieren, que eso también empieza a formar parte de nuestras vidas en ocasiones. Hay injusticia en el trabajo, nos exigen más de lo debido. ¿Sí? Hay injusticia entre los hombres, en las calles. Hay injusticia en la política, injusticia en los jueces, hay injusticia en las autoridades públicas, hay injusticia en la iglesia. Y entre los creyentes las hay. Y estos justos tienen una batalla continua en su corazón. Y cuando deciden qué es lo que van a hacer, cuando ellos se encuentran ante estas situaciones, sean en la familia, sean en el trabajo, sean en donde se encuentran, sean en la iglesia, cuando ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer, ellos escogen por la justicia de Dios. Ellos escogen por lo correcto. El salmista dijo, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida,
donde no hay agua. Ah, pero ese fue el salmista. Y ese puede ser tú. Ese puedo ser yo también. Los hijos de Coré estaban expresando este hambre y esta sed por la justicia de Dios de dos maneras. En primer lugar, estaban expresando esa justicia, esa sed de Dios, primeramente por la justicia propia. Señor, quiero vivir en esa justicia. Quiero caminar en justicia, quiero ser íntegro, quiero hacer lo que es recto delante de ti, Dios. Primeramente en ese área. Pero en segundo lugar, es esa pasión, esa hambre por establecer y extender la justicia de Dios entre los hombres. Quiero que los hombres puedan alcanzar la justicia de Dios. Tengo deseo y tengo pasión por llevar la verdad de Dios, el evangelio de Dios, la justicia de Dios al mundo, para que ellos también conozcan al Señor. Estos hambrientos y sedientos de Dios anhelan ver la honradez, anhelan ver integridad, rectitud en la sociedad como en la iglesia, como dentro de la iglesia del Señor. Dicen las Escrituras que siempre que caminamos en justicia, siempre que vivimos y buscamos la justicia, siempre va a haber gozo en nuestra vida. Siempre lo va a haber. Y tenemos un ejemplo claro, y ese es Pablo. Nos dicen las Escrituras que Pablo pasó por cárceles y ayunos, pasó por hambre y por sed, pasó por fríos y desnudez, pero ¿saben qué? Buscando la justicia además, atravesando todas esas cosas, Dios lo bendijo espiritualmente y caminó con gozo y alegría, con dicha en medio de todas esas adversidades. Jesús también mostró esa hambre espiritual y también mostró ese gozo y esa alegría de caminar en ella. Cuando el diablo lo quiso tentar para que comiera, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando vinieron los discípulos que fueron a comprar comida y le dijeron, Señor, ¿no comes? Y Jesús le dijo, no, yo tengo otra comida que comer. Yo tengo otro alimento. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa comida que Jesús estaba comiendo, esa justicia de Dios que Él estaba llevando y buscando, lo llevó a vivir con gozo y alegría en los frutos que luego hubieron. Así que felices estas personas hambrientas y sedientas de Dios, dichosas y contentas, porque ellos serán saciados por Dios. Ya finalizo, que ya estoy viendo algunos que se me cierran los ojos. Ya finalizo, este punto es corto. Nuestro primer punto es hambrientos y sedientos de la justicia de Dios. Nuestro segundo encabezado es los hombres hambrientos y sedientos serán saciados, serán satisfechos. Jesús prometió saciar al hambriento. Y estas personas van a ser satisfechas en esta tierra, a través de la justicia de Dios que es imputada en nuestra vida. A través de buscar a Cristo, Él nos va a llenar, pero no solamente en esta tierra, sino que también en el reino venidero. Nos dice que la justicia reinará, la corrupción comenzará a dar un paso atrás por los niveles tan altos de la moralidad de Dios. Ya no habrá impiedad, ya no habrá injusticia en la presencia de Dios. Apocalipsis nos dice, ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. En la ciudad celestial vamos a ser saciados con el agua gratuita de Cristo. Apocalipsis 21 dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de vida. Y al que tiene sed, venga. Y al que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios te invita a venir hambriento y sediento de Él, y Él te va a saciar a través de su justicia en ti. Dios puede hacerlo, y es evidente que también lo hará en nuestros días, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Él puede hacerlo hoy en tu vida.
Ahora, ¿cómo estás frente a la justicia de Dios? ¿Cómo te encuentras? ¿Aún eres un impío? ¡Qué palabra fuerte! ¿Eres un transgresor, un desobediente, un rebelde, un pecador? Eso es lo que significa pecador. Rebelde, transgresor, desobediente de la ley de Dios. ¿Cómo estás frente a la justicia de Dios? ¿Fue aplicada esa justicia divina en tu vida? ¿O todavía te encuentras en tus delitos y en tus pecados? ¿Te encuentras bajo el gobierno de Satanás? ¿Te encuentras bajo la ira de Dios en tu vida? ¿Cómo te encuentras? Porque si estás así, es momento de que vengas a Cristo. Es momento de que vengas a Él. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida que puede saciar tu alma. Creyente, ¿le deseas? ¿Estás hambriento de la justicia de Dios? ¿O estás hambriento y sediento por las cosas de este mundo? Déjame decir una cosa. Muchas veces la vida demuestra los comportamientos, la forma de hablar, la forma de pensar, las prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas muestran dónde está nuestra hambre y nuestra sed. No están ocultas. No están ocultas a nuestros ojos, mucho menos a los ojos del Señor. 3 aplicaciones prácticas y terminamos. Jesús en Mateo 6:33 dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor suplirá lo necesario en tu vida. No necesitas correr tras las cosas de este mundo. Necesitas tener hambre y sed de la justicia de Dios, y Él se ocupará de saciarte en esta vida y en la venidera. Corre tras la justicia de Dios. En segundo lugar, el que tiene hambre y sed de justicia no tiene hambre y sed de que su partido político sea el que esté en el poder. No tiene hambre y sed de que sus propias opiniones estén al frente. No tiene hambre y sed de que sus propios propósitos sean los que crezcan y prosperen. No tiene hambre y sed de que él sea exitoso, sino que lo que desea es más de Dios. Desea más de Dios. Desea que la injusticia de Dios pueda pasar a primer plano. Así que, si tú eres una persona que tienes hambre y sed de la justicia de Dios, vas a dejar de pensar tanto en ti mismo, en que tú seas visto, en que tú alcances, en que tú obtengas, en que tú tengas, en que mucha gente se va de la iglesia porque no se hace lo que yo digo y lo que yo quiero, y porque mi plan era buenísimo y era para la edificación de la iglesia. Se fue de la iglesia. O sea, no. Tú quieres la justicia de Dios, entonces si no se aplica eso, permanece y sigue buscando que la justicia de Dios se siga aplicando y expandiendo en esta tierra. ¿Qué importa? ¿Qué importa si mi opinión, si mi pensamiento, si mi filosofía, si lo que yo quiero, mi proyecto? ¿Qué importa? Lo que me importa es la justicia de Dios, que la justicia de Dios esté en alto. Eso me importa. Y en tercer lugar, Daniel dijo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermano mío, busca la justicia, porque Dios te va a saciar. No busques que pongas en alto tus deseos, tus placeres, sino la justicia de Dios. En tercer lugar, enseña la justicia de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Sé un maestro de la justicia de Dios.
Un maestro muestra la justicia de Dios con tu forma de hablar. Muestra que eres justo. Muestra la justicia de Dios. Enséñale al mundo la justicia de Dios a través de tus pensamientos, a través de tus deseos, de lo que tú buscas y anhelas. Muéstrales la justicia de Dios al mundo a través de lo que haces y practicas, a través de tu vida. Aquellos que son hambrientos de la justicia de Dios van a ser saciados. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás hoy? Espero que el Señor haga esa obra en tu vida hoy. Cerramos los ojos, inclinamos los rostros. Amado Dios, te doy gracias por permitirme, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque yo solo soy un mensajero de tu verdad. Solo soy un mensajero de tu voluntad, un mensajero de lo que tú quieres, Señor, por tu pueblo. Y tu voluntad es que seamos hambrientos y sedientos de tu justicia. Tu voluntad es que dejemos de correr en la dirección contraria y vayamos en la dirección que debemos ir, Señor. Padre, ruego que nos ayudes a los creyentes a ser justos como tú eres justo. Y te pido, Señor, por aquellos que hoy están aquí, quizás no te conocen, Señor. Quizás piensan que te conocen, pero no te conocen, porque no han entendido la magnitud de su pecado, la necesidad que tienen de ti, que tú eres el único mediador. Tú eres el que has hecho la justicia por nosotros. Te ruego, Señor, por estas almas que hoy estuvieron aquí, Señor. Estas almas, Señor, que han escuchado el mensaje del Evangelio. Estas personas, Señor, que han escuchado que necesitan de tu justicia. Oh, sálvales, Dios. Sálvales, que vengan hambrientos en esta hora. Que caigan de rodillas, Señor, llorando, deseando la salvación, más que a cualquier otra cosa, Señor. Padre, perdona este cristianismo frío. Señor, tú sabes la tristeza que se produce en mi corazón cuando el cristianismo está más dispuesto al mundo que a las cosas tuyas, Señor. Cuando podemos estar atentos a 3, 4 horas de una clase de facultad, de empresa, de lo que fuera, pero no nos basta la atención 1 hora para escucharte a ti, Señor. Perdónanos, Dios. Oh, ten misericordia, Dios. Ten misericordia y despiértanos a través de tu gracia. Pon el Señor allí en tu lugar. Amigo, si no tienes a Cristo en tu corazón, amigo, si no quieres la salvación de tu alma, entiendes que eres un pecador. Entiendo que merezco una condenación por mi pecado. Entiendo que necesito de Cristo. Entonces no esperes más. Si el Espíritu te ha convencido, clámale.